Esta noche conversamos con el presidente del Senado, Álvaro Elizalde. Senador, muchas gracias por acompañarnos, por estar en Tele 13 Noche. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy bien, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias, senador. Bueno, quisiera partir por el tema del momento, la contingencia. ¿Cómo van las conversaciones, las negociaciones de cara a este proceso constituyente? Bueno, mañana tenemos una nueva reunión ampliada con todos los partidos con representación parlamentaria. Nos vamos a juntar una vez más en la sede del Senado en Santiago, con el objeto de seguir avanzando en la construcción de un acuerdo que nos permita continuar con un proceso constituyente exitoso, que le permita a Chile tener una constitución así en democracia. Durante estos días ha habido múltiples reuniones bilaterales, multilaterales, en que se han ido aproximando puntos de vista de parte de las distintas fuerzas con representación parlamentaria, y mañana vamos a tener una nueva reunión que esperamos cuente con la participación de todos los actores, como ha sido hasta ahora, para seguir avanzando en este proceso. Hoy hubo una reunión de estos 8 integrantes que se han denominado, 4 del oficialismo, hay 3 de Chile Vamos, 1 de la Democracia Cristiana. Decían que mañana no habría acuerdo cerrado. ¿Qué está trabando ahí? Quizás hay ciertos disensos que se tienen que seguir trabajando durante los próximos días. Bueno, efectivamente, como yo lo he dicho ya desde hace bastantes días, todavía estamos lejos de un acuerdo. Hay posturas distintas. Lo bueno es que los actores han empezado a explicitar sus propuestas y eso ha permitido acercar puntos de vista. Pero todavía, sin duda, que nos falta un trecho por recorrer para arribar a un buen acuerdo para Chile. En ese contexto, efectivamente, se han desarrollado estas multilaterales y se ha conversado respecto de las bases institucionales para una nueva constitución. Pero todavía falta por resolver el tema del mecanismo, particularmente cómo vamos a garantizar que la ciudadanía sea la protagonista de este proceso. Y por cierto, en eso ya existe un consenso amplio. Este proceso irá a terminar con un plebiscito ratificatorio en que el pueblo de Chile se exprese en las urnas. Así que estamos paso a paso avanzando. Creo que estamos más cerca que la semana pasada, pero todavía nos falta un trecho por recorrer. ¿Qué es lo más complejo, lo que ha generado más disidencia entre ambas posturas? Bueno, en primer lugar, cuando se inició este diálogo, no todas las fuerzas tenían definiciones democráticas internas para llegar con propuestas específicas. Y por eso hicimos en primer lugar un esfuerzo por realizar un levantamiento de la información respecto de las propuestas que realizaban los distintos actores. En segundo lugar, hicimos un gran esfuerzo por generar un clima de diálogo, porque muchas veces por los dimes y diretes, un tuit por allá, por acá, un tuit por allá, se generó un clima enrarecido que no es el que se requiere para un proceso constructivo a través de un diálogo inclusivo como el que estamos llevando adelante. Y bueno, hemos ido resolviendo todos esos puntos. Y ahora ya centrado en la conversación respecto de los ejes centrales de un eventual acuerdo, pero todavía hay diferencias y bueno, lo importante es que en este proceso de diálogo vayamos resolviéndolas para finalmente poder arribar a un buen acuerdo para el país. Senador, durante la jornada de este martes se presentó una mesa paralela de coordinación. De hecho, también se espera que se puedan reunir durante los próximos días, durante las próximas horas. ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Lo toman también quizás como algo que pueda trabar un poco o entorpecer las negociaciones que están llevando ustedes actualmente? En absoluto, cada uno puede aquí coordinarse con quien estime conveniente. No obstante, quienes se plantearon esa iniciativa al poco tiempo señalaron que finalmente van a participar en el esfuerzo unitario que estamos realizando mañana, porque el diálogo que se ha desarrollado en el Congreso en Santiago, particularmente en el hemiciclo de lo que fue históricamente el Senado, ha contado con la participación de todas y todos. No hay ningún actor con representación parlamentaria que haya sido excluido. Y cuando alguien ha señalado que sus puntos de vista no están siendo considerados, obviamente se le invita para que dé a conocer su propuesta. Por tanto, mañana esperamos que estén todos las fuerzas políticas con representación parlamentaria nuevamente en este diálogo que hemos definido como un diálogo inclusivo, un diálogo incluyente. Por tanto, bajo ninguna circunstancia vamos a excluir a un determinado actor porque creemos que la principal lección que hay que tomar de lo que hemos vivido en el último tiempo es que se requiere un diálogo que incorpore a todos los actores, que todas las miradas sean consideradas y sobre la base de ese diálogo generar una propuesta que sea buena para el país. Con respecto también a la situación que ha surgido durante las últimas jornadas, usted lo decía, esta mesa coordinadora, se pueden coordinar entre ellos también si quieren, pero ¿se pone en duda el tema de los 4 séptimos, por ejemplo, que necesitan una reforma de esta magnitud en el Congreso Nacional, tanto en la Cámara como en el Senado, con los votos? ¿Están, según su apreciación? Bueno, el proceso de diálogo que estamos impulsando es precisamente para construir la mayoría necesaria para aprobar una reforma constitucional que permita habilitar la continuación del proceso constituyente. Y eso implica contar con el respaldo de
al menos los 4/7 de los integrantes de ambas cámaras del Congreso Nacional. Por eso precisamente este diálogo se ha demorado todo este tiempo, porque necesitamos construir esa mayoría. Y eso implica que tienen que haber concesiones recíprocas. Si alguien cree que aquí va a imponer sus puntos de vista, está profundamente equivocado. Aquí se requiere considerar las distintas miradas y sobre esa base generar un acuerdo amplio que esperamos que al momento de ser votado por el Congreso Nacional tenga incluso una mayoría significativamente superior a los 4/7 que se requiere conforme a la actual normativa. El gobierno hace un par de horas atrás ingresó a la suma urgencia para votar el voto obligatorio. ¿Lo ve como un gesto quizás también en este diálogo, en estas conversaciones que se están sosteniendo? Creo que es una buena señal para la democracia. Mientras más ciudadanas y ciudadanos concurran a las urnas para expresar su opinión conforme lo establece las reglas de la democracia, creo que eso es positivo para el país. Y por tanto, la mayor participación genera mayor legitimidad en las decisiones políticas que se adoptan conforme a la voluntad del pueblo, insisto, expresada en las urnas. Así que, en ese sentido, nosotros valoramos la decisión del gobierno de poner urgencia a la reforma constitucional. De hecho, esta es una reforma que fue aprobada por la Cámara y que ahora se está tramitando en el Senado. Hay otras propuestas que además fueron presentadas por los senadores, pero nos vamos a abocar a la tramitación de esta iniciativa. Y adicionalmente hemos presentado a un grupo transversal de senadores y senadoras un proyecto de reforma legal que implementa, que hace aplicable la reforma constitucional. Y esperamos que ambas iniciativas se tramiten en paralelo para finalmente consagrar el voto obligatorio, lo que, insisto, es muy bueno para la democracia. A medida que han transcurrido las conversaciones, las semanas, los días, ¿cuáles son las conclusiones, pero principalmente de usted, como presidente del Senado, en relación a los errores que se cometieron en el pasado en la ex convención y que no se deberían cometer en base también a estas conversaciones para ir dialogando y también determinando estas bases que se le han denominado para este nuevo proceso? Yo creo que la principal lección es que una norma constitucional, una carta fundamental, requiere un apoyo transversal de la sociedad en que se va a aplicar. En este sentido, las constituciones deben expresar aquello en que estamos de acuerdo y deben establecer mecanismos para resolver democráticamente aquello en que estamos en desacuerdo. Por tanto, creo que es fundamental un diálogo inclusivo que incorpore las distintas miradas que existen en el país y que por tanto nos permita avanzar hacia una constitución en la que todos nos sintamos parte y en la que todos nos sintamos interpretados. Por eso creo que es fundamental no excluir a nadie, escuchar a todos los actores y finalmente, a través del proceso de elaboración de la Constitución, que tiene que ser profundamente democrático, arribar a una norma fundamental en la que todos nos sintamos interpretados. Creo que eso es fundamental. Por tanto, yo creo que la principal lección es la necesidad de llevar adelante un diálogo inclusivo, un diálogo incluyente. Creo que eso garantiza el éxito de un proceso de esta naturaleza, más aún cuando estamos hablando de una norma constitucional que debe tener vigencia por muchos años. Una norma legal se puede aprobar con una mayoría circunstancial, pero una norma constitucional requiere de un amplio consenso de la sociedad chilena. Un poco más en el detalle, ¿usted es partidario de que sea una convención más limitada en cuanto a números de personas participantes y también cuál debería ser el rol de los expertos? Desde Chile Vamos dicen que deberían tener voz y voto, pero desde el oficialismo gran parte han comentado que no debería ser así, sino que solamente deberían acompañar el proceso. Bueno, por el rol que estoy cumpliendo como presidente del Senado junto al presidente de la Cámara, prefiero no adelantar una opinión respecto, por ejemplo, al número de convencionales, porque nuestra contribución es generar las condiciones para un diálogo que arribe a buen puerto. Dicho lo anterior, creo que es fundamental preservar el carácter democrático del proceso constituyente. La elaboración de una constitución es, por definición, un proceso de deliberación democrática. Por tanto, la opinión de la ciudadanía, la opinión de la gente es lo más importante. Por cierto que los expertos deben contribuir para garantizar un proceso de excelencia, pero eso no puede significar que se sustraiga de la deliberación democrática la definición respecto del contenido de la Constitución que Chile merece. Senador, lo último, otro tema contingente del día es esta situación de los ex constituyentes que se han sumado como asesores al gobierno. Incluso ha habido críticas por parte del mismo oficialismo. Fidel Espinosa, sin ir más lejos, que es senador, comparten partido en el PS. ¿Cómo ve esta incorporación a raíz de las críticas que han surgido? Yo creo que independientemente de las críticas que se pueden realizar respecto de ciertos hechos que ocurrieron en la convención y que tuvieron un efecto en el resultado del plebiscito, creo que hay convencionales que hicieron un muy buen trabajo y que lo hicieron de buena fe. Y por tanto, si quieren seguir contribuyendo al país como servidores públicos,
bueno, yo creo que están en el legítimo derecho de hacerlo. ¿Es el caso de los que se incorporaron, como Constanza o César, por ejemplo, que se incorporaron durante esta jornada? Yo tengo la mejor opinión de ellos y creo que ellos pueden contribuir efectivamente de sus convicciones al éxito de las tareas que está impulsando el gobierno. Porque, insisto, o sea, independientemente de la crítica que pueda existir respecto de hechos específicos que acontecieron en la convención, no se puede meter a todo en el mismo saco. Hubo muchos convencionales que trabajaron arduamente, que contribuyeron incluso a que determinadas materias tuvieran sintonía con lo que la ciudadanía planteaba, y bueno, y si pueden seguir contribuyendo desde otros espacios, en eso consiste, yo creo, la tarea del servicio público. Senador Álvaro Elizalde, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a usted. Buenas noches. Buenas noches.